Felipe, entonces, ese es tu nombre. Sí, Ya. Eh, pero, Rivero, te estaba comentando hace un rato que te agradezco la apertura para conversar. Te había propuesto unos temas a raíz de tus respuestas en Quora sobre economía, sobre política, teniendo en cuenta que eres más joven que yo. Ya cuando uno pasa los 40 todo el mundo lo ve joven, ¿sabes? Los de 30 años es como si yo me mirara a mí de 30 años. entiendo, Ya te va a pasar, ya te va a pasar. Entonces, te, te- entiendo. te decía que me gustaría conocer tu opinión sobre este nuevo resurgir de la izquierda, entre comillas, latinoamericana, ¿no? Con Chile tratando de cambiar su constitución de raíz, diciendo que es una constitución nacida en la dictadura. Aquí en Perú también con esos movimientos de querer cambiar la constitución, con el mismo argumento, ¿ah? Que es una constitución nacida en la dictadura, un poco con los movimientos que estás viviendo, que tú vives ahí en Colombia. ¿Cuál es tu visión de este resurgir de la Ante- izquierda? ¿Qué nos puedes comentar? Ok, es un poco complicado porque como todo fenómeno social tiene múltiples factores. Hay desde los como los micros. Entonces, en líneas generales, una cosa que llama por lo menos lo que es, de hecho, lo que es Chile, Colombia, son digamos que los países que en los últimos 20 años han mejorado, o sea, irónicamente son los que han mejorado más. De hecho, o sea, que Chile en los últimos 20 años su economía crece en 170%, Colombia un 100%, o sea, Colombia duplicó su economía y Perú creo que está en un 80% de los 90, más o menos. Entonces, en teoría es que en teoría, eso haría que la gente estuviera así, digamos, contento, pero realmente estoy hablando a nivel macro, ¿no? Después pasó a nivel micro. Pero entonces ahí sucede una paradoja, que es la paradoja de Kurzner, si no me equivoco, un nombre polaco. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? La paradoja de Kurzner indica que a mayor crecimiento económico, o sea, a mayor crecimiento económico, mientras va creciendo, digamos, la economía de un país, irónicamente la desigualdad económica, lo que se llama la desigualdad económica, va en aumento también, porque el crecimiento económico generalmente nunca va a la par, o sea, nunca es homogéneo en todo el país, sino que hay varios sectores, ciertas regiones que se benefician primero y después el resto la alcanza. Y entonces, por lo menos, eso pasó por lo menos en sudeste asiático, en por lo menos un ejemplo en Corea del Sur, entre 1960 a casi a 1980, hubo un crecimiento exponencial del crecimiento económico, de la economía, pero también hubo un crecimiento exponencial de la desigualdad económica. Entonces eso hizo que a finales de los 70, ahí también tuvieron una dictadura militar del general Yapatsu, estoy machucando el nombre, ¿no? Este, terminara cayendo porque esa desigualdad hizo que hubiera inestabilidad política. En Latinoamérica estamos teniendo perdón, antes de salirme de Asia, en Bangladesh actualmente, ellos en la última década, su economía se ha multiplicado por tres, pero ese crecimiento económico también ha traído cierta desigualdad que ha sido caldo de cultivo para, muy, como un país islámico, ha servido como caldo de cultivo para que grupos radicales tomaran la oportunidad, es decirlo, tuvieran reclutas para sus movimientos. Entonces, a pesar del crecimiento económico, la polarización también explotó ya. Y aquí en Latinoamérica está sucediendo algo similar, o sea, por lo menos, como dije al principio, Chile creció un 170% en los últimos 20 años, Colombia un 100%, duplicó su economía,
Perú también. Entonces eso ha traído es que mucho crecimiento económico y también, pero a la vez mucha desigualdad. Y generalmente y la desigualdad se nota más entre las clases altas y las clases medias altas. Entonces, esas clases medias altas son los que forman los movimientos, los, digamos, los partidos políticos, los movimientos así, digamos, más radicales. Y aquí, como en Bangladesh se están yendo al Islam, aquí en Latinoamérica se están yendo a la izquierda. O sea, están agarrando porque la izquierda está promoviendo, digamos, en línea general está promoviendo como parte un reparto más justo de la riqueza. También está promoviendo, digamos, eso, desplazar la clase alta para que las clases media altas puedan subir. Entonces eso sería uno de los factores a nivel macro de lo, a nivel macro de cada uno de los países de por qué está resurgiendo la izquierda. Hay otros factores más que se pueden nombrar, por lo menos en el caso de Colombia, Perú, Chile, no sé qué tanto. Otro factor es el centralismo. O sea, me imagino allá en Perú entender lo que prácticamente todo, digamos, el gobierno central se concentra en Lima y en las costas y deja abandonadas las regiones. En Colombia también sucede algo similar. Por lo menos en el sur de Colombia hay un departamento, no me acuerdo el nombre del departamento, pero un departamento que es casi que el tamaño, sí, déjame para dar el dato bien. Un departamento que es grande, bastante grande. O sea, que podría fácilmente ser un país en Europa por el tamaño y está completamente abandonado. No tiene carreteras. O sea, no tiene, todas las carreteras son de tierra, no es cemento. Entonces, ese tipo entre ese fenómeno que estoy mencionando, ese tipo de sistema de gobierno centralista que tenemos en Latinoamérica, pues hace que sea un caldo de cultivo para que grupos radicales se puedan popularizar. Y en esta época, en este momento, se están yendo a la izquierda, que es el que está, o sea, en esencia está prometiendo como que desplazar lo viejo para que o sea, los nuevos ricos puedan tomar la posición de los viejos ricos. Eso más o menos resumido. Ya, ya. Sí. Ya después sí habría que ver por país. No, no, pero en resumen has hecho una lectura así muy grosso modo, pero de lo que está pasando en el Perú, ¿no? De hecho, Castillo ha ganado con el voto del sur del Perú, que es el sur pobre, que paradójicamente, como mencionas, son las zonas de extracción minera. Y el centralismo, efectivamente, aquí en el Perú se empezó un proceso de regionalización, se partió el país en 25 y se generaron gobiernos regionales. Y lo que generó más bien fue corruptos regionales, porque el dinero que llega son tan ineficientes que devuelven el 40% del presupuesto al año. No saben cómo gastar. Y si lo gastan haciendo el monumento a la papa, el monumento al árbitro, el monumento a la familia. Lo que en España son las rotondas. ¿Has visto que se roban la plata haciendo Uh -huh. rotondas? Aquí se la roban haciendo monumentos, en fin. Puentes mal hechos, hospitales que no se terminan, pero en fin, pero en general la lectura que has hecho es correctísima, ¿no? No has hecho una crítica sin fundamento, ¿no? Es una explicación de por qué. Siendo que ese es el por qué, eh, como que legitimas el derecho de pretender el cambio, ¿no? Porque, o sea, la gente está descontenta, la gente está desatendida, viene uno, les ofrece y no tienen nada que perder y van, apuestan por él. A eso quiero virar un poco la conversación. Les prometen, pero esto que prometen ya ha sido probado que es un fracaso. Esa es la parte que yo sí sostengo. Que estas medidas socialistas, entre comillas, solidarias, entre comillas, lo único que traen es pobreza a los pueblos. Esa es la visión que yo tengo. Porque no hay ejemplo exitoso de que esas medidas hayan funcionado en ninguna parte. Entonces, cuando a mí me dicen, pero tienen derecho a probar su modelo,
Y yo le digo que lo prueben en su casa, pues, pero no en el país. O sea, ¿por qué van a forzar a todo el país que le está yendo bien a virar y tirar todo a la basura, a retroceder otros 50 años? Y te lo pregunto como venezolano joven que ahora vive en Colombia, seguramente porque has tenido que emigrar a buscar oportunidades que ya no hay en tu país. Entonces, en ese sentido, si bien hay una demanda legítima por atención y por una mejor distribución de los recursos, la oferta que viene como salvadora para mí es una estafa. Y más que una estafa es un crimen, porque no hay país exitoso con esas medidas. ¿Cuál es tu visión de este punto? Bueno, lo que dices tiene absolutamente razón. Ya son ideas que, de hecho, que ya se han probado y han fracasado. Eso es, o sea, aquí hay la tragedia actual de Latinoamérica es que hay dos tipos, o sea, en política estamos divididos por uno, por los políticos mediocres de siempre que tienen un esquema mental que no quieren salir de ahí, que es de como, digamos, como mantener el status quo, o sea, mantener el Estado como está. Y eso tampoco es porque se necesitan reformas y generalmente reformas en pro del promercado y reformas para mejorar las políticas públicas en líneas generales. Se necesitan. Pero entonces viene la izquierda que están vendiendo una revolución que de la noche a la mañana van a crear la utopía. Solo están vendiendo una utopía. La gente quiere eso, quiere la utopía. En pocas palabras, es, déjenme sintetizar bien las palabras. O sea, nos están vendiendo la utopía, están vendiendo un sueño y al final ese mensaje siempre es poderoso. También hay que tener en cuenta que históricamente, esa desigualdad social, desigualdad económica que genera el mismo crecimiento económico, hace que haya un enorme resentimiento social. O sea, por lo menos en el caso de Chile, objetivamente, Chile en todos los sentidos ha mejorado extraordinariamente. O sea, no hay que se necesita mejoras, reformas, que se necesita cierta participación política de la ciudadanía, etcétera, sí, pero es como tener como el caballo ganador y desecharlo porque está ganando mucho o porque no está ganando como tú quieres. Interrumpo porque hay una ¿Sí? anécdota de un presidente, creo que fue Lagos, que les construyó unidades habitacionales, viviendas sociales en Chile. Ya, entonces, para los pobres de Chile. Ya tú te imaginas, hay barriadas en Colombia, hay barriadas en Venezuela, aquí en Perú, pueblos jóvenes que son cuatro cartones, cuatro maderas, una calamina sobre arena, El rancho, el rancho, el pueblo joven acá, y esta es la casa del pobre aquí. En Europa no, porque en Europa el pobre se muere de frío con los inviernos. En Chile también hay mucho frío, entonces las viviendas sociales del pobre son casas de construcción de ladrillo. Pero el reclamo que le hacían a Lagos después con los años ahora poco es, señor presidente, usted nos ha maltratado porque no pensó en los estacionamientos. Ahora no tenemos dónde guardar los carros. ¿Te imaginas esa clase de reclamo? O sea, para que, o sea, yo no, o sea, estupor se llama, ¿no? Cuando no cabes de asombro y de indignación porque dices, pero ¿de qué te estás quejando? Pero entonces, tú ves un país como Chile, con 8% de pobreza, 8% de pobreza, reventando el metro, incendiándolo, porque les han subido 30 centavos, 15 centavos de dólar, lo que sea. ¿No? O sea, y tú dices, ya, ok. Y por esto vas a cambiar la constitución. Y por esto vas a reventar el metro. ¿Mm? Por esto vas a saquear los comercios para sacarte televisores. ¿No? Entonces, te interrumpo porque tú dices, exactamente. claro, el tema de la desigualdad. La desigualdad es una cosa natural, consustancial a la sociedad, porque es imposible que seamos iguales. El asunto es que el pobre no sea indigno. Esa es otra cosa. Porque pobres van a ver, siempre a la línea baja le vas a llamar pobre. Ese no es el... Anda, ¿quién no quiere ser pobre en Suiza? En Canadá. Exact-
Por ejemplo, ¿no? O sea, Digo yo yo. prefiero ser pobre en Suiza que clase media aquí. En Colombia, lógico, ¿no? O sea, pero te interrumpía porque tú decías eso, el tema de la desigualdad, que es el discurso que vende la izquierda para canalizar agua para su molino, ¿no? Y seguir vendiéndonos la utopía irreal, como mencionas. Por favor, te interrumpí con esa anécdota porque Exactamente. me Y llamó. el problema, entiendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la desigualdad económica? Hay un autor estadounidense que se llama Rob Henderson, que habla mucho sobre lo que se llama estatus, o habla mucho, no, escribe mucho, hace mucha investigación sobre estatus social, los juegos de los ricos, la movilidad social, y nota que grupos siempre más radicales, siempre los más radicales, los que más quejan de la desigualdad, por lo menos en Estados Unidos, que no tanta desigualdad, sino que opresión, racismo, supremacismo blanco, generalmente son gente de clase media alta, o clase media alta o clase alta baja. Y en la historia siempre ha sido así, la gente que hace revoluciones son de esos tipos de estratos, por lo menos Robespierre no era uno, sino Ah, era, no. digamos, la baja nobleza, por decirlo. Es como decir que San Martín era un pobre Entonces, campesino que vino a libertar a otros pobres campesinos. O que Bolívar era pobre. exactamente, exactamente. Y el asunto es que primero generalmente durante la historia, ¿no? Ese tipo de clases, digamos, generan una narrativa y esa narrativa nada más tiene como propósito remover los que están en la clase alta para ellos subir arriba. Se entiende la idea, ¿no? Y, y generalmente ganan o sea, como atracción popular porque, de hecho, esto lo decía Maquiavelo en Florencia, que decía que las clases pobres siempre están dispuestas a unirse al llamado por la libertad, pero al final el resultado es la creación de una nueva tiranía. Más o menos eso es lo que está pasando en Chile. En Chile, o sea, objetivamente Chile está mucho mejor que hace 5 años, 10 años, 20 o 30 años. Que el sistema necesita reformas también, todo el sistema necesita estar reformándose continuamente, adaptando las políticas públicas, etcétera, ¿no? Pero los chilenos quieren una revolución, la revolución, y eso es porque a nivel de narrativa, o sea, es otra cosa que hace mucho, digamos, a lo que al resto de políticos, narrar, porque la gente come con historias, o sea, con narrar, con algo que le explique, o sea, no quiero sonar así como es iluminado, no soberbio, pero generalmente la gente quiere narrativas que les permita soñar hasta culpar a alguien por todos sus problemas. Entonces, en el caso de Chile, debido entre la desigualdad económica, que realmente la diferencia de los ricos con los casi ricos, o sea, los casi ricos quieren tener el estilo de vida de los ricos, pero sencillamente todavía la economía no ha crecido tanto que no puede absorber a los casi ricos, ni a los nuevos clase media. Entonces Ahí, es como, ajá, ahí es cuando escuchas quejas de cuando los entrevistan y dicen, vivimos al crédito, vivimos endeudados. Yo no te he dicho que te compres un televisor 4K cuando no hay 4K en tu país, ¿no? Yo no te he dicho que te compres una segunda casa cuando no la puedes pagar y el mercado de alquileres no da, ¿no? Es lo que pasó en España, ¿te acuerdas? O sea, es lo que sí, dices, casi ricos que no son nuevos ricos, son casi ricos, que es diferente el nuevo rico. exactamente. ¿Ve? Entonces, exactamente, y la narrativa actualmente en la izquierda es que ese tipo de problemas no son culpa tuya, sino del sistema. Entonces, también a nivel de narrativa, a nivel psicológico, eso funciona en el sentido de que, bueno, no es culpa mía del sistema. Entonces, voy a votar por la gente que va a cambiar el sistema para que eso ya no me afecte ni a mí. Es como una especie de círculo vicioso, ¿no? Hay muchos, digamos, reclamos legítimos en todas partes, pero realmente, en el caso de Chile, ¿no? Estoy hablando de Chile, ¿no? En Colombia se necesita, yo diría que sí se necesita una revolución, pero no de izquierda, ¿no? Sino totalmente, digamos, una
pero en el caso de Chile aunque hay reclamos legítimos, todos esos reclamos legítimos se pueden resolver a través de reformas políticas o reformas en las políticas públicas, no destruir el modelo más exitoso que ha tenido Ahí, Latinoamérica. ahí te interrumpo porque lo de Chile lo vamos a ver con el tiempo, ¿no? Ya están en pleno proceso de cambiar la constitución, así que en cuestión de un año ya vamos a ver cómo no repunta la inversión extranjera y cómo los capitales siguen yéndose. Esto es, esto es como, puede parecer un mal deseo, ¿no? O sea, que le deseas el mal a tu vecino, pero es lo que yo estimo que va a ocurrir, desgraciadamente. Te quería interrumpir lo de Chile porque en Colombia pasa con esto de los impuestos. Aquí en Perú, por ejemplo, la informalidad está alrededor del 80%. Yo creo que en Colombia, creo que vi el dato que estaba alrededor del 70% la informalidad, o sea que solo el 30% del país Menos tributa. por ahí. Entonces, el tema de las reformas tributarias que estaban planteando y que ha sido el detonante de todas estas protestas allá, por ejemplo, veía que no les cobraban impuesto a las computadoras. No les cobraban impuestos a muchísimas cosas que aquí se cobran. Aquí uno paga IGB por todo. Menos por el arroz, me parece, y menos por dos o tres alimentos de canasta básica. Por todo lo demás se paga impuestos. Entonces yo entendía, un poco para que nos expliques, que en Colombia hay muchos impuestos que no paga la clase media o general, digamos, ¿no? O sea, una computadora no se lo compra un pobre, pues no. Una computadora de $1000, de $500 no se lo compra un pobre. Pero si encima de esa no paga el IGB, que aquí es 18%, entonces alguien lo está subvencionando, pues, ¿no? Y lo mismo por la electricidad, etcétera. En Ecuador, por ejemplo, vienen y dicen, pero ¿por qué tanto cuesta el gas? ¿Por qué tanto cuesta? Porque acá en Perú son precios de mercado internacional. Entonces, un poco para que nos expliques este caso colombiano, ¿no? ¿Por qué ha habido cómo es que cómo se ha desatado esta ola de protestas por el tema tributario? Y claro, cómo era antes y qué es lo que se propone ahora, ¿no? Y lo que mencionabas tú si uno ve medios más de izquierda, como La Puya, allá en Colombia, la culpa parece toda ser culpa de Duque, creo que es el presidente, que quiere esquilmar más Duque, a la clase media y no tocar a los empresarios. Pero lo que no dicen, desde mi punto de vista, es que los empresarios son los únicos que tributan en ese país. Porque la cantidad de plata, por ejemplo, que mueve el mercado negro y la cocaína ahí no paga impuestos en el país. Porque incluso el dinero que mueve no tributa. exactamente. Entonces, un poco para que nos explique, pues yo lo miro de afuera, entonces yo puedo ser un hablador cualquiera que está, ¿no?, mencionando un par de cosas, pero tú que vives ahí, que nos podrías comentar. Bueno, primero, sobre la protesta, digamos, en general, ¿no? El asunto es que aquí, bueno, me imagino que sabe quién es Álvaro Uribe y que el movimiento político, el Centro Democrático, el uribismo, digamos que ha sido la principal fuerza del país en los últimos 20 años en Colombia. Entonces, digamos, hay una sensación de hastío general en contra del uribismo y el presidente actual es del uribismo. Uribe fue el que firmó Entonces, cuando vino el la pacto paz, de paz, ¿no? Uribe fue el que hizo el pacto de paz para o perdonarle a sea, las FARC. Santos, Ah, este fue Santos, fue de izquierda. no, Uribe es un poco complicado, o sea, porque Uribe, o sea, él entró al poder en 2002 y estuvo 2002, 2006 hasta el 2010, más o menos, ¿sí? Entonces, digamos que Uribe aquí en Colombia es de derecha y su plataforma política era exterminar a la guerrilla, exterminar los grupos terroristas. Y estuvo cerca, ¿no? Eso hay que lanzar romper lanzas por él, o bueno, en ese darle la razón en el sentido que cuando mucha gente se olvida, pero en el 2000 cuando él entró, la guerrilla estaba a 2 carros bomba a tomar Bogotá. Cuando se fue, era la situación cambio, estaba a 2 operaciones militares de terminar con la guerrilla, De pero el arrinconarla, tiempo ¿no? Porque presidencial se le se metieron a acabó. la selva, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, te voy a dar este dato. Uribe cuando entró a la presidencia en el 2002, la FARC, que es la guerrilla más importante aquí en Colombia, era un ejército de casi 20.000 hombres. Era dueña de territorios, tenía controlada zonas urbanas en ciudades importantes, o sea, cobraba impuestos en pueblos pequeños. Cuando Uribe terminó su presidencia,
La FARC había caído a 7.000 hombres y está totalmente arrinconada en la zona de la jungla con la frontera con Venezuela. Entonces, digamos que en eso sí hay que reconocérselo, que fue realmente eso. Estaba esto de destruir la guerrilla. Y luego vino Santos, que ha sido ministro de Defensa de Uribe, que fue el que cambió la estrategia para hacer la paz, entre comillas, pero resultó un fracaso total. Es que los metieron al Congreso, los Entonces, realmente perdonaron. eso, ¿Cómo te sí. sientas a la mesa con tu Entonces, al final, enemigo? sí. Entonces, ahorita la FARC, la guerrilla, tiene su ejército en el monte y tiene político en el Congreso. Entonces, fue triste. Pero regresando a la pregunta, entonces, pero en general, el uribismo ha sido, digamos, la fuerza política principal y la sensación es que hay un enorme hastío en contra del uribismo. La gente no quiere más uribismo. Y con la reforma tributaria, mucha gente, realmente, la mayoría de la gente ni la leyó, nada más dijo, o sea, a nivel de, o sea, imaginario popular, la narrativa popular es que el uribismo nos quiere quitar más dinero para seguir robando. Entonces la gente se dio a protestar. Y obviamente en esas protestas la izquierda aprovechó para ganar apoyo popular y también hacer desastre. Entonces, más o menos, la gente no protestó por la reforma tributaria, sino porque el uribismo está haciendo reforma tributaria. Para ser más de mi vista, es lo que yo veo. Ahorita, y sobre la reforma tributaria en Colombia, sí, el gran problema es que hay mucha informalidad. Entonces, hay bastante informalidad y eso afecta a las finanzas públicas. Sí. Entonces ahí, digamos que a corto plazo, la reforma tributaria voy a explicar esto, aquí en Colombia, aquí en Colombia, nada más 1.6 millones de personas pagan impuestos, que son los que tienen una renta de 4.7 millones de pesos para arriba, más o menos. Y aparte, declarar no es pagar, hay como 2.300.000 personas, si agarramos los que pagan impuestos más los que declaran. La reforma de Duque era que las personas que declaran también paguen impuestos, que eran los que ganan por encima de 2 millones de pesos, que declaran pero no pagan la renta. Eso era para poder financiar todo el gasto que hubo por la parte de la pandemia, todo el gasto que hubo por la pandemia. Entonces, a corto plazo tiene sentido, pero realmente eso no resuelve el problema estructural que es la enorme informalidad que hay tanto a nivel de empresas como a nivel de trabajadores. Aquí muchas empresas para ahorrar costos contratan gente en el negro, porque contratar un trabajador formal, voy a poner el salario promedio, por lo menos aquí en Medellín, 1.600.000, ¿no? ¿En dólares Pagarle el sueldo, cuánto es? pero todo el costo, ya 1.600.000, 500, como $600, que más o menos, no sé. Sí, no, un poquito más, como $700. Ya, ojo, digo salario promedio, no salario mínimo, que está con 1.000.000. De la Son mitad de eso. cosas, sí. El asunto es que muchas empresas contratan en negro y eso no queda en los registros, pero contratan en negro es porque si usted le paga 1.600.000 a un trabajador, por toda la parte administrativa usted tiene que pagarle casi que 3.200.000 pesos. O sea, nada más para cumplir con toda la parte administrativa ante el Estado, ante el gobierno. Entonces, aumentar la tributación no va a ayudar porque siempre va a estar, digamos, la parte de la informalidad. Arreglar la informalidad es sencillamente reducir los costos
los trámites, que es de emplear, o sea, facilitar que las empresas contraten trabajadores de forma fácil, que es reduciendo los costos administrativos, como también permitiendo que muchos negocios puedan formalizarse entre el Estado, bajando los costos administrativos. O sea, es decir, aquí hay un chiste que se llama se llama Legalandia, porque hay más leyes que personas. Entonces, la cantidad de leyes, trámites, regulaciones que una empresa tiene que hacer para poder trabajar de forma formal es casi imposible. Nada más los ricos y los super ricos pueden hacerlo. Entonces, Una curiosidad, realmente pero si no el me gobierno, conteste. ¿Tú estás empleado formalmente o informalmente? yo formalmente, Ya, ya. totalmente, Esos son en Colombia, son sí, 12 sueldos más un mes de vacaciones pagadas. más o menos. O sea, aquí hay varios tipos de contratos. Entonces, yo tengo un Esa es la contrato otra, que, ¿no? Que hay diferentes sí, regímenes también entonces ahí. mi contrato, sí, exactamente. Yo estoy en un régimen, digamos, medio, por decirlo así. No es muy bueno, pero tampoco es malo. Ya, ya, no. Entonces, hay ciertas cosas, beneficios que recibo y otros que no. Pero entonces, aquí realmente el problema que se tiene que solucionar es la informalidad, informalidad más que todo. Y por eso digo, pero para resolver el problema de la informalidad hay que reducir toda la burocracia que hay tanto para contratar una persona como para abrir una empresa y registrarla. ¿Sí? Como para Por lo menos aquí despedirla, hay mucha que es gente la que ira que tiene le da a la izquierda. O sea, así como hay facilidad para contratar, es la misma fácil, la contraparte es la facilidad para despedir, que es uno de los sueños locos de la exactamente, izquierda, que los trabajos sean a perpetuidad, ¿no? Y heredables a ser posible. exactamente. De hecho, aquí es un término porque aquí hay algo que se llama contrato indefinido, que a menos que usted agarre un día y no sé, de caiga golpe al jefe, no te pueden despedir. Pero, pero ese tipo de contrato nada más tiene son las empresas públicas y los empleados públicos. De empresas se manejan otro tipo de contratos que sí permiten más el libre remoción de empleados. Y por eso es que más o menos hay movilidad de trabajadores. Ya, ya. Entonces, No, coincidimos en el tema de la informalidad y desgraciadamente, seguramente allá también es así. perdón, Hay, perdón. dime. No, y falta una parte, el problema es que aquí, de una parte la pregunta es sobre los impuestos, que mencionaba que aquí por lo menos las computadoras no tienen IVA. Ujú. Digamos que aquí por lo menos sí ha habido cierta inteligencia, digamos, de desgravar ciertos artículos que pueden ayudar, digamos, al desarrollo, como decir computadoras, sobre todo para empresas y personas, ¿no? También de los problemas tributarios que tienen bien es el mismo modelo colombiano. Aparte de la informalidad, yo he escrito, o sea, si has leído en Quora, cuando he hablado de Colombia, yo he escrito que aquí es como un capitalismo gremial o un modelo de gobierno gremial. Porque sucede aquí en Colombia, hay muchos gremios, o pues empresariales, o de obreros, o sindicatos de trabajadores, o sea, hay gremios, ¿no? Entonces, el problema es que cada gremio obviamente va a jalar para su lado y eso se refleja en las leyes. Entonces, a nivel tributario, digamos, el gremio textil, por lo menos aquí en Medellín, que hay muchas fábricas de textiles, han hecho que a los aranceles a la ropa extranjera le pongan un arancel de 40%, por ejemplo. Pero por otro lado, el gremio de café hace que el IVA del café aquí esté reducido. Entonces, cuando vemos, hay ciertos impuestos que son muy progresivos cuando son, o muy regresivos. Muy progresivos cuando la gente que más tiene dinero paga mucho, un porcentaje muy enorme. Hay impuestos que son muy regresivos, por lo menos aquí hay algo que se llama el 4 por mil,
que es como un impuesto bancario de una tasa fija, que es la misma si usted hace una transferencia de 10 millones que una transferencia de 1 millón. O sea, se paga el mismo 4.000, 4 por mil, y eso es un impuesto regresivo porque proporcionalmente los más pobres pagan más, proporcionalmente, ¿no? Y también hay impuestos en algunos casos, entonces eso hace que la complejidad tributaria de Colombia, en el caso de Colombia, sea enorme, que prácticamente, o sea, no quiero entrar mucho en detalle, pero parte de mi trabajo es prácticamente estar actualizando componentes de contabilidad a los impuestos colombianos. Y eso es porque hay que actualizarlo cada cierto tiempo por todas las reformas tributarias. Y eso a la larga también afecta a la economía del país porque, digamos, un sistema tan complejo hace que los costos de pagar impuestos sean muy altos. O sea, imagínese que contratar contadores, abogados, nada más para pagar impuestos. Entonces, también Ujú. para dejar eso claro. No, no, está bien. Yo también trabajo en software de gestión, facturación electrónica. Y no, acá no es tan complicado. Realmente no es tan complicado. Hay diferentes regímenes, pero no es tan gremial. Hay unas exoneraciones de la zona de frontera en la selva. Es decir, si tú a una zona geográfica le pones impuestos menores, lo único que vas a generar es una mafia. Que es lo que debe pasar allá también. Si hay una zona donde hay menos impuestos, la gente se va de pantalla a hacer empresas allá y trafica con los bienes que son más baratos allá, ¿no? Pero en fin, eso es un poco lo que pasa acá. Pero no es tan complicado. He leído un poco el complejo sistema tributario de Colombia y es parte del problema también, pues, ¿no? Pero es parte del problema porque cuando no tratas a todos por igual, generas más ineficiencias. Es mi manera de ver las cosas. Lo que pusiste en una respuesta tú, ¿no? Si fuera el impuesto a la renta 15% para todo el mundo, listo, es para todo el mundo y se acabó. ¿Qué es lo que están queriendo hacer ahora con los impuestos a las transnacionales mundial, ¿no? Por ejemplo, 15% para todo el mundo y en todo el mundo y se acabó. En fin. Impuesto mínimo, ¿no? No sí, plan, sino mínimo. O sea, que Sí, ningún país pueda cobrar menos del 15%. claro, con eso ya de un plumazo desaparecen los paraísos tributarios. Yo no diría tanto porque, perdonen eso, el, yo no diría tanto porque generalmente si existe paraísos fiscales, pues existen paraísos, o sea, infiernos fiscales, ¿no? Y generalmente siempre va a haber, digamos, estrategias para sacarle provecho a los infiernos fiscales. Por lo menos Holanda, en teoría, o sea, en bruto, así, digamos, en papel, todas las empresas cobran un 30%, más o menos. Si usted tiene un negocio en Holanda, te van a cobrar el 30% de la renta, ¿no? En bruto. Pero digamos que tu empresa es de informática, de tecnología, finanzas. Entonces, dependiendo de cómo manejes tu contabilidad, ese 30% puede llegar a convertirse un 13%, un 12%. Entonces, el papel no es un paraíso fiscal. Si usted se pone a escarbar todo el derecho tributario irlandés, específicamente empresas, digamos, en el ramo de alto valor que como la finanza y la informática, los impuestos caen al 12%, termina, o sea, en papel así, digamos, 30%, pero con las deducciones, excepciones, llega a un 12%. Entonces, generalmente siempre hay alguien que le dé la vuelta. Entonces, por eso, yo en mi sentido particular, yo creo que así global no debería haber impuestos, así un mínimo, y a nivel nacional, que depende. Ahí digamos que yo puedo estar un poco de desacuerdo porque a mí me gusta más como el modelo suizo, que donde allá o sea, lo que son departamentos en Colombia, estado en Venezuela, creo que en Perú es provincia que le dicen, ¿no? O me Departamentos. equivoco, Hay o regiones, región, ¿no? departamento y provincia. Departamentos. Ok. En Suiza, cada cantón, que se divide en cantones, tiene sus propios porcentajes de impuestos. Entonces, por lo menos en el cantón de Berna, el impuesto
empresa está un 4%, mientras al occidente, sí, al occidente del país, las regiones francesas están en un 12%, un Sí, sí. 14%. Yo soy muy, digamos, a nivel político, yo soy muy, digamos, federalista en ese sentido, que cada región pueda tener sus propios impuestos, sus propias Y al legislaciones. final son incentivos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo de eso que dices. Si por mí fuera, mi región cobraría cero impuestos a la renta por un año, o 2 años, o 3 años a las tecnológicas, por decir. Eso generaría un crecimiento de carreras de ciencia, tecnología en la zona, alto valor agregado, servicios de altísima calidad, no les cobres impuestos. Pero es que 0% de 100 que luego se convierte en 10% al final de 3 años es mejor que 100% de cero. Nunca. O sea, pero en fin, es algo que no se puede hacer además por ley acá, ¿no? Los impuestos son nacionales. No puede una región quitar impuestos. Quizá el predial, pero que es muy, muy, muy menor. Pero en fin. Felipe, muy bien. Una consulta final, quizá. ¿Tú has vivido tu adolescencia, tu niñez en Venezuela? ¿Es así? La pregunta que Sí, tengo exactamente. es qué tanto era entre comillas, acoso ideológico que le hacían en las escuelas a los chicos para defender su modelo chavista, socialista. Eso siempre me ha intrigado. Bueno, es poco difícil de contestar porque, digamos, dependiendo la región, el tipo de región, el tipo de zona puede variar. En mi caso, como yo dije, yo vengo del Táchira, que generalmente fue siempre ha sido la zona más opositora al chavismo. Entonces, por lo menos ahí los planes de gobierno, siempre se les fue muy difícil al gobierno implementar sus planes ahí. Esa es una, porque hasta los profesores en mi región eran opositores y lo que veían que era del gobierno lo ignoraban, no lo enseñaban o mentían a nivel del liceo público, ¿no? Y bueno, a nivel de colegios privados también. O sea, por lo menos yo estudié mayormente en colegios privados y ahí todo lo que era ideología chavismo era prácticamente hecho a un lado. Realmente, y hasta se agarraron a pelear con el Ministerio de Educación. Y también a nivel de universidad, que yo estudié en una universidad pública, todos los programas que eran sí biológicos, siempre se les hizo frente, siempre se les hizo un parado. Pero eso era porque en gran parte mi región era opositora, todo el mundo era opositor y bueno, generalmente en ese punto la sociedad no se dejó vencer. Ahora, en otras regiones del país que sí eran más prochavistas, por lo menos hay unos estados del centro como Barinas, Portuguesa, Yaracuy, sí la cosa cambiaba. Y la cosa cambiaba en el sentido de que las universidades, por lo menos en Barinas y en Yaracuy, hay una universidad que se llama la UNEYES, Universidad Experimental de los Llanos, que les metieron materia del marxismo, pensamiento bolivariano, modelo de producción socialista en las carreras, sino de ingenieros o abogados le metían esas materias, cosa que a mí no, gracias en mi universidad no pasó, nunca se dejaron meter ese tipo de carreras. E igual a nivel de escuela pública, bachillerato, primaria, también metieron educación marcial, educación de cooperativa, para enseñar a los niños a trabajar como cooperativa de trabajadores socialistas, lo que llamaban, enseñaban pensamiento bolivariano, pensamiento de Chávez. O sea, entonces aquí en Venezuela tenemos a Bolívar, el héroe de la patria, casi que un dios mítico, nuestro Alejandro Martín, ¿no? Entonces, hay una materia que se llama Cátedra Bolivariana, donde se explica toda la vida y pensamiento de Bolívar, ¿no? Bueno, en las zonas chavistas más que todo, hicieron lo mismo, pero con la vida de Chávez.
Entonces, y ahí enseñaban cátedras chavista bolivariana y chavista, donde enseñaban la vida de Chávez. Incluso una amiga que tengo se puso a denunciar por Twitter que le mandan a hacer dibujos de Chávez, así que a los niños de 5 o 6 años. Y ahorita, y por lo menos en las barriadas en Caracas, donde que convirtieron en comunas, es peor todavía. Es totalmente educación ideológica. Te lo Ahí preguntaba totalmente, porque claro, ya tiene como 20 años esa desgracia, ¿no? Y están incidiendo en los niños sí, ahora mismo. Entonces, con niños ideologizados de esa manera, es difícil es difícil que eso tenga una solución pronta, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese asunto? La solución, ¿qué no, yo cosa creo va a que la pasar? O solución, sea, no tanto porque, digamos, quizás esto suene claro, irónico, pero como la educación generalmente, sobre todo la pública, siempre ha sido tan mala que de la misma forma que ha fracasado, por lo menos que los niños aprendan inglés en Venezuela, que nosotros vemos inglés de primer grado, de preescolar, también ha fracasado en la parte ideológica. Entonces, la gente generalmente no compra ese discurso. Ya ni siquiera los niños es como que sí habrá quien crea, pero la mayoría no. Menos con el desastre que ha habido. Y también hay que tener en cuenta que por lo menos con el colapso económico que hubo en los últimos 5 años, pues tristemente, te voy a dar un ejemplo. Cerca de mi casa, allá en Táchira, hay un liceo que era uno de los más importantes de la ciudad. Cuando en su momento llegó a tener como 6.000 estudiantes y más de 400 profesores. Sí, no mentira, estoy exagerando, unos 300, bastantes. Hace del 2016 para acá, esa cifra se redujo como a 900 alumnos y como 10 profesores. El sistema educativo público está totalmente colapsado en Venezuela. Entonces ya maquinaria de ideologizar colapsó con el sistema. El problema realmente para solucionar Venezuela es que el chavismo tiene secuestradas todas las instituciones y digamos todo lo que medio funciona, funciona a través del chavismo. Entonces, si usted no está por fuera, tiene que unirse a ellos. Es como una esclavitud por comida. Entonces, en ese tipo de escenario es muy difícil que la gente se rebele. Más que porque esté ideologizada, es porque cualquier, digamos, si usted se sale de la línea, pierde cualquier beneficio, y cuando beneficio me refiero a que recibe una vez al mes una caja de cartón con 1 litro de aceite, 2 kilos de arroz es la y un caja kilo de CLAP, creo carne. que le llaman, ¿no? Tiene casa. Entonces, entonces, y con eso es que mucha gente, sobre la gente pobre, está sobreviviendo. Ya, Entonces, ya, rebelarse significa literalmente morir de hambre. ya, ya. Entonces, ese es el gran problema. Eso es lo que... un poco no vamos a ahondar en este tema. El tema era más conversar un poco, siendo la primera vez que charlamos. Yo quiero agradecerte tu tiempo y nada, hombre, si estás No, dispuesto a otra gracias a vos por ocasión para, invitarme. estás dispuesto en otra ocasión para comentar algún tema de tecnología, que entiendo es lo tuyo, o Sí. o lo que te plazca. Ahora, por ejemplo, estaba viendo yo lo de Starlink, el sistema de internet satelital de Elon Musk, o Elon Musk. Me parece Ajá. súper interesante, ¿no? Porque eso sí realmente es llevar el progreso a los pueblos más lejanos, pues. Veo que lees mucho. Sí. Sí, sí. No hay problema cuando quieras. Muy Me bien. avisa. Con Starlink, el único problema que yo le veo, o sea, obviamente, como dices, si es gratis porque el producto eres tú, por lo menos en África, Facebook ya ha intentado internet gratis, ¿no? Ha hecho experimentos de dar internet gratis a la gente. ¿Y qué sucede? Que realmente la gente
se queda en Facebook y no sale de Facebook. Ah, ¿Tienen la idea? Todo lo hacen sí, a través de Facebook. sí. Entonces con Starly habría que ver Es que no dónde es está la gratis, trampa. son 100 O sea, dólares, no ¿ah? digo que no sea malo. ¿Cómo? Son 100 dólares, no es gratis. Ah, gratis. Ah, bueno, tengo que... Bueno, yo pensé que era bajo precio, pero habría que ver Es igual, que es no la es que única yo llegue a que alternativa, ¿ah? todo el mundo sea malo, pero No, nada es malo sí, per se, ¿no? Nada es malo per se. Solo que cuando bien dices tú, cuando es gratis ah, hay que desconfiar y mucho, ¿no? Mira tú lo que nos exactamente. está pasando ahora con fotos, ¿no? De Google. Ya llevo un mes que no subo ninguna foto. Sí, nos está complicando eso. Pero nada. ¿Y cuál es tu área de desarrollo en tecnología? Soy desarrollador web, principalmente. ¿Ya más front Desar- o back también? Desarrollador web y también ambas, from full stack. Ya, ya. ¿Qué tecnologías manejas? React, con cuál te manejas más? Lara, no, yo generalmente trabajo con PHP, Laravel, Ya. generalmente. He Y manejado también Angular. para front, ¿qué usas más? Angular. Depende, porque con Laravel generalmente viene por defecto un front que se llama Vue.js. No sé si lo he escuchado. Sí. Vue. Y con Angular sí es que ha sido proyecto solo en Angular. Ya, ¿y qué base de datos es tu favorita? Depende, me vas a decir también. Bueno, no, pues generalmente trabajo es con MySQL, que viene por defecto con Laravel, o sea, que se utiliza por defecto con Laravel. Pero también he trabajado con PostgreSQL. Ya, ya. Muy bien, Felipe. No te quito más tiempo. Ha sido un gustazo, como decimos acá, conversar contigo. No, el gusto ha sido mío. No descarto que hayan otras oportunidades. Ahora mismo termino de darle un poco de forma al video. Te lo envío para aprobación y lo publicamos. La idea es, como siempre digo yo, que la tecnología trabaje para ti, no tú para la tecnología. Estos medios ahora están disponibles y bueno, hay que usarlos, conocerlos. Y ya con el tiempo, con los años, verás tú que ves estos videos y dirás, así pensaba yo hace 10 años. Sí, no cambia bastante en 10 años. Sí, sí, sí. Entonces, tienes a los 30, evidentemente no piensas igual que cuando tenías 20. Y en 10 años definitivamente no pensarás igual. Pero hay cosas que no cambian, ¿no? Por ejemplo, yo desde muy joven tengo tres premisas, ¿no? Libre empresa, libre asociación, propiedad privada. Sobre esos tres, mira, el mundo camina. Cortas alguna de las tres, ya empezamos a coger. No necesariamente tiene que ser democracia, puede Exactamente, ser monarquía, puede ser incluso una dictadura. Pero libertad de empresa, libre asociación y propiedad privada te deja progresar. exactamente. Bueno, ahí está el caso de China o Singapur, que permitieron esas tres cosas y para arriba. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Sabes algo de Bolivia? ¿Tienes alguna opinión de Evo Morales? ya, pues con Evo Morales, pues obviamente que primero es un caudillo que quiere aferrarse al poder enormemente. Entonces ya, y quiere estar ahí. El detalle es que con Evo Morales y su movimiento, el movimiento al socialismo, el masismo, a diferencia, digamos, del chavismo, son mucho más tecnócratas. Supieron contenerse más, no volverse loco con el boom de los recursos naturales que hubo entre el 2006 al 2015. Lograron ahorrar dinero, hicieron inversiones decentes, o sea, pero no quita que en el caso de Evo Morales que quiere estar en el poder sí o sí. Eso sería más o menos en líneas generales. Hombre, te lo preguntaba por el tema que no hemos conversado ahora y sería interesante quizá otra conversación, el tema de las reivindicaciones étnicas. Como yo no sé qué tan diverso sea Venezuela, pero veo una gran
parte de población que tiene mucho de africanos y hay muchos blancos también. Esa diferenciación por lo menos yo la puedo ver. Aquí en Bolivia, evidentemente, una cosa es Santa Cruz y otra cosa es La Paz. Aquí en Perú, una cosa es Puno, otra cosa es Lima, ¿no? Hay eso. Y cómo las reivindicaciones sociales son utilizadas para, étnicos sociales, para, como otro caballito de batalla de la izquierda, ¿no? Y al final terminan defraudándolos. Cosa que no ha pasado en Bolivia, que me parece interesante. En Bolivia no se ha defraudado eso, pero aquí en Perú mucho me temo que vaya a ocurrir otra vez. No, ya sería hablar muy en local. Pero en líneas generales, en macro, como hemos conversado, ya te digo, te agradezco por la apertura y ya te tomo la palabra para invitarte en otra ocasión. A raíz de alguna respuesta tuya o que quieras comentar algo. Te veo también, te vi en Twitter y te veo bastante Hablamos de eso conservador. ¿Perdona? sí, bueno, si quiere otra reunión hablamos así sobre un poco la demografía de Venezuela, más o menos, que de hecho, el mismo sentido que usted dice que hay gente negra y gente blanca, no es tan cierto, o sea, entre comillas, pero eso ya sería otro tema, ¿no? Sí, sí, Y sí, en sí. Twitter sí soy un poco conservador. Sí, sí, te vi Es en una de las Twitter. formas que he cambiado. Antes era más progresista y estoy volviéndome más Sí, conservador, dicen que los conservadores son progresistas defraudados. más o menos. Sí. Buen hombre. Ha sido un gustazo. Entonces estamos coordinando para otra ocasión. Listo, disponible siempre. Hasta Oye, te luego. agradezco. Saludos. ¿Sí?